Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces de mi ciudad, el espacio donde exploramos las historias que dan vida a nuestra comunidad. En este episodio tenemos una invitada de lujo, ella es Giancarla Muñoz, una escultora consagrada en Bolivia, cuyas obras de arte han traspasado las fronteras de nuestro país. En este episodio conversaremos sobre su recorrido artístico, su proceso creativo, la importancia de sus esculturas en los espacios públicos de ciudades tan importantes como Santa Cruz, La Paz y El Alto, y también la cuestionaremos sobre su visión hacia el futuro. Bienvenida, Giancarla, es un gusto tenerte acá. Gracias, Susi, gracias por este espacio. Estamos muy curiosos de saber cuáles han sido tus inicios. ¿Ha tenido algo que ver tu familia, tu niñez, para haber escogido el camino de ser artista plástica? Bueno, en casa parece que desde niña vestía la casa de cosas, ¿no? Navidades o cualquier evento que había, yo lo vestía. Y también los regalitos que hacíamos en Navidad o en cumpleaños, que sí, yo siempre los hacía yo a mano. Entonces, mis padres desde chica me dijeron, tú vas a artes, o sea, es seguro, ¿no? Entonces, y yo no aceptaba, fíjate. Yo decía, no, ese es mi hobby, eso es lo que a mí yo amo, pero no tengo que estudiar algo intelectual, ¿no? Era un poco la idea, ¿no? Pero cuando llegó el momento de entrar a la universidad, yo quería antropología. Y no había aquí. Entonces, bueno, entré a esa línea que tenía que ver con historia, pedagogía y literatura. Pero claro, no aguanté mucho tiempo y en eso vino el golpe y me fui a México. Estamos hablando de los 80. Me fui a México con la idea de estudiar antropología y artes. Curiosamente, las dos escuelas tenían las mismas siglas. Entonces iba a la ENA de antropología y a la ENA de artes, que era en el otro extremo de la ciudad. No aguanté ni 2 meses en antropología. Era más politizado, claro. Y en esa época con problemas del Salvador y tal. O sea que me fui directamente a artes. Y desde ahí, o sea, desde cero, empecé con artes en general. Ya fui especificándome poco a poco en lo que fue escultura, básicamente, que tiene otra historia larga. ¿Cuál ha sido tu llamado? ¿Cuándo has decidido te has dicho a ti misma, voy a dedicar toda mi vida, el resto de mi vida, a ser escultora? Desde el principio. ¿Ha habido un momento, desde el principio? Desde el principio, claro, escultora no, porque no fue que me metí directo a escultura, ¿no? Pero fueron diferentes pasos. Por ejemplo, en la Escuela de Diseño y Artes, que era en Ciudad de México, eran 7 carreras las que tenía la escuela. Wow. Y claro, entre las 7 carreras para mí era muy difícil escoger una de ellas. Todas te apasionaban. Todas me apasionaban. Había herrería donde habían así monumentos en hierro que me encantaban. Había joyería que era un poco más finita. Habían telares, vitrales, cerámica, esmaltes. Y yo miraba todo eso y yo dije, yo quiero hacerlo todo, me encanta todo esto, ¿no? Tenía que elegir una de las carreras por 3 años y los siguientes 2 años podía acompañar con otra carrera más, porque eran 5 años como toda carrera, ¿no? Entonces me cambié un poco y al final me quedé con cerámica porque llegó otra escuela de japoneses, esta vez en otra ciudad de México, en Toluca cerca, que era especialista de cerámica y porcelana. Esta escuela tiene mucho significado en mi vida, porque aceptaban solo a 10 personas, con un examen psicológico básicamente, muy interesante, con otra visión totalmente diferente, la de los japoneses. Y bueno, entré en la escuela esa y claro, era toda la mañana de esta escuela y luego en la tarde la Escuela de Artes en México, ¿no? Viajando de un lado al otro, ¿no? ¿Y dónde estaba esta escuela de los Toluca, japoneses? En Toluca. Era un convenio México-Japón, pero era una escuela samurái, o sea, era una escuela así, totalmente, teníamos que comunicarnos. Disciplinada. Sí,
Teníamos que comunicarnos en japonés con los profesores, pero ahí fueron mis bases, ¿no? Esas fueron las bases de la cerámica. ¿Y por qué con respecto a la pregunta que me está haciendo con escultura, ¿no? Después de los 2 años y medio que se cursó como primera graduación, primera promoción, ¿no? Daban 2 becas y una me la dieron a mí, los japoneses, con escultura, con la parte de escultura. Dije yo, bien, pues debo ser buena en esto, porque el método japonés es como que tirarte abajo todo el tiempo para que tú solita te superes. Esa es su manera de incentivarte. Y claro, todos que salimos de ahí, salimos como que somos piojos tuertos, de aquí no vamos a saber nada de nada. Con la beca fue lo que me dijo, no está mal, ¿no? Claro. Y así fue como empecé, digamos, con la idea de que, sí, y esto es lo mío, ¿no? Y era lo que definitivamente más me iba, ¿no? O sea, te apasiona. Me apasionaba. ¿Alguna escultora o escultor que te ha marcado, que ha sido, digamos, tu inspiración? No sé, ¿has tenido alguna experiencia de experimentar, con conocer a la persona o su obra y te ha movido? Muchos. Sabes, yo creo que entre los escultores en general, me imagino que pasa lo mismo con los pintores, pero los escultores somos mucho menos, ¿no? De hecho, hay como una especie de afinidad en cuanto a las formas o en cuanto a la manera de trabajar, me imagino. Te cuento otra anécdota velozmente. Después de esa escuela, fui a trabajar con un escultor en Ciudad de México. Se llamaba Valdemar Scholander, era un sueco famosísimo que trabajaba y vivía en México, en Ciudad de México. Con él experimenté otra línea totalmente diferente a la que había hecho con cerámica con los japoneses, que eran mucho más estrictos, más cuadrados, digamos. Y trabajando con ellos, con el director, empecé a hacer formas que de alguna manera, era chica todavía, tendría pues los 20, 22 años por ahí. Entonces me dijo, interesante, parecido a Moore. Y yo pues así dentro de mí, en mi ignorancia, no sabía quién era Moore. ¿No? Cuando al tiempito llegó al Museo de Antropología de México, Moore como gran cosa, pues de primera fui a ver quién era. Claro. Porque en ese entonces, obviamente sin internet, no era fácil buscar y tenías que comprarte un libro para saber quién era, qué sé yo. Pero no fue una persona, sino fueron 2, fueron 3, fueron 4, una argentina que era muy buena también, que me dijo, qué parecida a Moore eres. Y yo no tenía idea quién era. Cuando llegué, obviamente, me llegó al alma, ¿no? Tenía formas, figuras muy parecidas. Qué interesante. La que es echada, la que es así, el tipo. Entonces, y empecé a escudriñar un poco más sobre Moore. Y lo más curioso es que yo en ese momento no tenía ni taller casa, coleccionaba cosas muy parecidas de las que él coleccionaba, porque ya fui incursionando en su vida y dije, qué parecido, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Conchas, piedras, espacios así que soy cachivachera de 1000 cositas. Pues él había sido igual. Entonces, hay una relación más allá de lo que, ¿no? De conocernos, de saber, ¿no? Claro, entonces, hay un paralelismo, digamos, artístico, ¿no? De alguna manera, eso es como una experiencia mía, ¿no? Una alma gemela artística. Bueno, no sé si con una persona, ¿no? Claro. No puedo decir eso y ni me puedo comparar con él, pero te cuento como anécdota por lo que la gente me decía y por lo que ha pasado, ¿no? Y así luego, al paso de los años, hay muchas cosas parecidas que digo, que me llenan de sorpresa y de asombro porque yo tengo algo parecido, ¿no? O lo he hecho antes, ¿no? Claro. Y esto me pasó con otra persona también, ¿no? En ese tu camino hacia la escultura como tal, ¿cuál es tu proceso creativo? O sea, ¿cuáles son los materiales que más te llaman la atención, con los que tienes más afinidad? ¿Tienes algunas cábalas o cómo empiezas tu trabajo creativo en las esculturas como tal? Mira, es bien mágico este proceso creativo, que es lo que me dices, ¿sabes? Obviamente con el material que más me relaciono y que más me gusta es la arcilla. La arcilla es el barro con el que es el proceso creativo más directo que tengo,
tal vez por lo plástico que es, ¿no? Sin embargo, el tiempo y las mismas personas me han ido enseñando otro tipo de maneras de poderme expresar. Por ejemplo, algunas personas decían, empecé a trabajar con un tipo de pátinas metálicas. ¿Ya? Entonces la gente pensaba que era bronce, ¿no? Entonces se acercaba y me decía, qué bien lo trabajas al bronce, ¿no? Y le digo, no es bronce, es cerámica. Decía así como con cierto, no sé si despecho o qué. Decía, y ya no le daba la apreciación que había, ¿no? Y dije, ¿qué es esto? Si el trabajo está ahí puesto, ¿no? Entonces empecé a incursionar con el bronce. ¿Ya? El bronce es un material muy maleable también, pero la manera de poder trabajarlo es totalmente diferente. ¿Ya? Y empiezo con la arcilla. O sea, la arcilla es la base de todo lo que hago después. ¿Ya? Bueno, pero por ejemplo con la piedra, que generalmente trabajo en obra monumental, en grande, Sí. es inspirada de alguna manera en una especie de maqueta hecha con arcilla para recién empezar a trabajar una piedra grande, ¿no? Una piedra grande. Entonces las piedras, pues muchas veces voy a buscar a la cantera del tamaño que la reproduzco, la pieza, ¿no? Otras veces pues tengo que ir a buscar a los ríos para ver los tamaños, y muchas veces también sucede que encuentro un pedrón maravilloso que me enamoro y digo, bueno, voy a hacer una escultura a partir de esta forma de la piedra, ¿no? Pero es diferente. Pero generalmente inicio con alguna pieza hecha en arcilla, hecha en cerámica, para poderla transformar luego en piedra, ¿no? Ya. Y bueno, la creatividad, las ideas que surgen, ¿cuándo aparecen? ¿En la noche, en el día? ¿Cómo es tu proceso creativo? Generalmente, no te puedo decir así con exactitud, pero generalmente es el momento que estoy trabajando. El momento que trabajo, la pella que llamamos, que es el montón de arcilla, empiezo a trabajarlo sin ninguna, no soy de las que dibujo o planifico o tengo una idea previa antes, no. Es un momento especial que sí surge a través de que empiezo a meter mis manos en la arcilla y empieza a fluir, empieza a fluir. Y dejo que fluya eso. Por eso muchas veces no sé qué es lo que voy a hacer, pero estoy inmersa en un cierto tema, digamos, ¿no? Como es el caso de esta exposición, ¿no es cierto? Claro. Entonces, pues no tengo una línea fija de qué es lo que voy a hacer, no tengo un pensamiento previo, generalmente no. Qué interesante. Sí. ¿Cómo aparecen los temas que quieres plasmar en los diferentes materiales? Uy, eso viene después, fíjate. Ajá. Eso viene después. En este caso, vamos a decir, el fuego fue el primero que empecé a trabajarlo cuando estaba la chiquitanía quemándose. Yeah. Y esa era la impresión y el dolor que sentía yo dentro. Y empecé haciendo la cara una cara, y empecé, pues eso, era quemándose, era la cara que se quemaba, que está ahí puesta, y esa era la chiquitanía, ¿no? Entonces empezó a salir de esa manera, y así sale cada una. Ahora que después voy poniéndole los nombres, y después obviamente todo lo que es la parte más subjetiva, el trabajo ya escrito, ya viene mucho después, lo que la obra me está diciendo a mí. Yeah. Hay como un diálogo, ¿no? No necesariamente yo sé qué es, y después la pieza me va diciendo a mí. Yeah. Es como la mirada. Qué Te vas a fijar, la mirada de cada una es diferente. Yeah. Y es hasta que te mira. Es así, ¿no? O sea, yo la trabajo hasta que me mira, y entonces el impacto es conmigo primero. Claro. Es una cosa así, es un diálogo el que hay. Esta tu exposición es Gaia, ¿no? Que es los rostros de Gaia. Los rostros de Gaia, el espíritu de la tierra. ¿Nos puedes dar algunas pinceladas de cómo has llegado a estas caras? ¿Cómo has preparado? Nos has dicho que has estado un año trabajando en estas obras tan hermosas. ¿Cómo ha sido ese recorrido artístico
largo de un año para esta exposición, por ejemplo? Bueno, generalmente, Susi, tomo un año para hacer una exposición. A veces son más piezas, a veces son menos piezas, según la dificultad, según lo que me ha pasado también durante el año, ¿no? Pero hago una exposición solo, o sea, una exposición de un tema, que es lo que me gusta hacer, porque creo que toca a la persona cuando entras en la exposición y se envuelve de un mismo tema. Tiene que tener un concepto, qué es lo que estoy diciendo, qué es lo que quiero decir. Por lo menos para mí es muy importante eso. Es parte de de la parte pictórica, es la parte del concepto, de la historia que quiero contar. Y todas mis exposiciones se basan en algo. Sí tengo un tema preferido, que es este de la tierra, de toda la parte natural, pero que está muy involucrada con la parte espiritual, digamos así, que no tiene nada que ver con religión, sino con un desarrollo interior, básicamente, ¿no? Contándote un poquito sobre esta exposición especialmente de los rostros de Gaia. Gaia es el planeta Tierra, es el nombre en la mitología griega del espíritu de la tierra, de la diosa de la tierra, de una tierra verde, de una tierra sana, de una tierra espiritual, ¿no? Elevada. Cuando lo escuché hace muchos años este término en España, que aquí no lo conocía, me encantó. Me sentí absolutamente involucrada con ese concepto, claro, esa idea. Es una idea universal, ¿no? Y además hermosa en el concepto más profundo, ¿no? De la palabra. Y me enamoré de la palabra, del concepto, y cuando viví en el campo, yo muchos años en Sorata, escribía bastante. Y cuando escribía era como que escribía poesía. Y cuando escribía era como que la inspiración era esa Gaia, ese concepto de Gaia. Y entonces firmaba Gaia. Y empecé a firmar Gaia primero cuando escribía poesía. Y luego era como entrar en un estado, no siempre puedes escribir, ¿no? No. A la gente, ¿no? Entonces, y más aún poesía. Y es lo mismo cuando trabajo. No siempre puedo trabajar, no es como meterse en la compu, ¿no? Entonces, llega un estado que para mí era como una inspiración, y esa persona que entraba en esa inspiración era la Gaia, ¿no? O sea, la puse como un personaje. Era como una musa, ¿no? Para ti. Digamos que para la Giancarla, la escritora de poesía. Puede ser, pero era esa Gaia la que estaba en Giancarla, y entonces empecé a firmar Gaia. Y luego cuando ya hice piedra y todas las cosas, fue Gaia como un diminutivo de Giancarla, ¿no? Tienen las mismas, una consonante la grande y las otras vocales que son las mismas, claro, de mi nombre. Y como trabajo con elementos de la tierra, estoy totalmente identificada con ese nombre, ¿no? Claro. Y en este caso, los rostros de Gaia, obviamente del planeta, quise mostrar estos personajes, porque son unos personajes, son los seres vivientes de la tierra, que están identificados como una parte física de la tierra, como el árbol, la montaña, la brisa, etcétera, etcétera, de cada una, pero que hago la analogía con la parte subjetiva también, ¿no? La conciencia, sabiduría, estabilidad, todos tienen esa otra parte. Ese halo, digamos, espiritual, ¿no? De las cualidades, ¿no? Puede ser cualidades o puede ser estos valores que tenemos todos y que estamos a la vez unidos por todo, con todos los seres vivos, de alguna manera. De alguna manera, y así sí. los identifico como seres vivos, ¿no? Las raíces, con los ancestros. Este proyecto estaba pensado antes. No. Era uno de tus No, anhelos lograr no plasmarlo. pasa por aquí. No pasa por No aquí. pasa por Solamente aquí. es el corazón, el espíritu. Y una vez que sale la exposición, una vez que sale todo esto, es poco a poco, es un proceso que va saliendo poco a poco. Lo último que he hecho ha sido escribir, ¿no? Sí. Porque es un proceso que me inspira la propia pieza, claro, y que me dice, ¿no? No, y los mensajes son realmente muy hermosos. Creo que tiene mucho que ver con la exposición, los mensajes. ¿Hay algún proyecto que está pendiente?
que tú quisieras hacerlo alguna vez, algún día en el futuro? ¿O Bueno, desde que empecé a hacer escultura grande, monumental, me encantó. Ya no quería trabajar pequeño, quería trabajar puro grande y en diferentes materiales, ¿no? Me encantó eso. Pero obviamente es más difícil porque no hay la gente que no lo valore, pero que no lo pague o que no acepte, ¿no? Esto, en este caso, con las autoridades, que podría ser, que es un anhelo poder estar en espacios públicos donde la gente pueda también tener una relación con la escultura, que se ve tanto en el exterior, que queda maravilla, ¿no? Ya que la pintura es más difícil de alguna manera que esté fuera, por lo menos en formatos chicos, en formatos grandes sí, en edificios y todo esto, ¿no? Todas las fachadas que pueden ser. La escultura sí se permite este tipo de cosas, ¿no? Claro, y es de una importancia suprema en las ciudades. Pero de todas maneras has logrado superar esos obstáculos y tenemos algunas de tus esculturas en las ciudades del Alto, Santa Cruz y La Paz. ¿Cuándo ha sido tu primera instalación de una escultura grande en la ciudad? ¿Cuál ha sido la primera? No recuerdo, creo que es la de Amor de Dios, que no es tan grande. ¿Ya? Luego vino el teleférico y había gente en el teleférico que trabajaba que sí apreciaba el arte y sí querían, era una española, era otro amigo chileno que vive aquí, que sí querían tener los espacios del teleférico con una cuestión más artística. Claro. Y que entonces fue a través de ellos que me dieron las posibilidades de trabajar en diferentes plazas con diferentes espacios muy lindos, muy grandes para poderlos realizar, ¿no? En escultura. Ahí tengo escultura en bronce, la última fue esta en el Green Tower. Mi Ángel de la Guarda es una escultura realizada por la artista boliviana Giancarla Muñoz Reyes. Lo mandé a hacer el 2014 en homenaje a las muchas veces que me salvó de morir. Pesa 1 tonelada. Trasladarlo no fue fácil. Finalmente llegamos a Green Tower. Gracias al apoyo de todos, mi Ángel de la Guarda ahora está instalado en su nuevo hogar, custodiando la entrada de Green Tower. Venga a visitarlo. Que es una no tan grande, pero sí, de alguna manera es un ángel, ¿no? Sí, es el ángel guardián. También fue curioso, ¿no? Porque en el Alto, con una percepción del arte diferente también, ¿no? En la Plaza La Paz, ellos tenían una cantuta pequeña en un espacio en la plaza y el teleférico, al tener que poner todo su base de teleférico en ese pasa, la comunidad le pidió que sea pues a la misma cantuta, claro, ¿no? Pero que iban a hacer. Entonces me dijeron, ok, sí, le vamos a poner la cantuta. Y bueno, entonces empecé a hacer proyectos, porque para eso sí tenía que rayar, tenía que hacer varios proyectos porque me estaban haciendo un encargo. Entonces, claro, dije, me explayé a hacer cantutas de lo más así, más abstractas, con piedra, con bronce, con latón, en fin, cosas así, ¿no? Y claro, presentaron a la comunidad del Alto para ver si es que les gustaba. Y ellos miraron y dijeron, no, nosotros queremos rojo, amarillo y verde. Esa es nuestra cantuta, ¿no? Y yo, rojo, amarillo y verde, ¿no? ¿Y en qué material así de grande voy a hacer eso, no? Pues no voy a pintar la piedra, ¿no? Entonces, bueno, entonces dije, haré pues en fibra de vidrio, que sí se puede dar con luz, claro, ¿no? Entonces tengo un monumento de 5 metros y medio, que es con rojo, amarillo y verde, que era lo que la gente quería ya. Y de esa manera me ha pasado en otros espacios también. Por ejemplo, tengo un monumento bastante grande en México, en Ciudad de México, en una avenida que se llama el Circuito de las Naciones, que va del aeropuerto a Ciudad de México. Y cada tanto, cada esquina, cada lugar, hay una escultura en nombre de un país. Está, qué sé yo, la India con un elefante, están así. Entonces yo represento a Bolivia con una escultura que se llama Huayra, Mujer Viento. Es una escultura abstracta, pero que tiene la chacana aquí bien puesta en dorado, ¿no? Que tiene un significado, la verdadera chacana, maravilloso.
Y esta escultura obviamente no podía hacerla en bronce, porque era exageradamente caro, no me la iba a pagar, ni tampoco en piedra, que era muy pesado. Entonces empecé a incursionar con el fierro, y eso con metal. Y eso me dio la posibilidad de muchísimo movimiento, que es lo que tiene esta pieza, Sí. para poderla poner en este lugar, ¿no? Público, así, bueno, es una avenida muy principal, ¿no? Claro. Y así tengo otras en otros lugares. Qué lindo. ¿En cuáles otros? En España, por ejemplo, que fue donde incursioné por primera vez la piedra. Ya. Estaba en Mallorca, hice una exposición en piedra, viví un tiempo allá, un año, y cuando vino un famoso coleccionista de arte, le gustó una pieza que ya estaba vendida, que era un tamaño más o menos así, de 60 centímetros, algo así, y me dijo, quiero esta, pero la quiero en monumental para mis jardines. Ajá. En Sóller, que es un lugar así muy de la jet set de Mallorca, ¿no? Y yo dije, claro que sí, encantada. Y dentro de mí decía, ¿y en qué se la voy a hacer? Claro. Porque no había fundición ahí para poder hacer en bronce, y obviamente en cerámica un monumento así de grande no lo iba a poder hacer. Pero vivía en un pueblito donde había una piedra, una cantera de piedra así súper dulce, como llaman los españoles, porque era muy fácil de tallarla. Ajá. Y era la piedra Santañí. Qué Y así lindo. incursioné con piedra. Entonces hice el monumento grande, que eran dos, una que se metía dentro de otra, en piedra. Y de esa manera empecé con piedra, que si no, no me hubiera imaginado antes. Qué hermoso. Así. Giancarla, ¿qué sientes cuando todas estas tus esculturas de alguna manera influyen en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Porque no olvidemos que las esculturas pueden convertirse en un símbolo de identidad de una sociedad, pero al mismo tiempo son lugares donde se inician historias, hasta historias de amor, ¿no? O te evocan recuerdos, ¿no? Donde me encontré en la plaza tal, donde está la escultura tal, ¿no? Entonces, ¿qué sentimiento aflora en ti de saber que miles de personas, por ejemplo la cantuta de la que me hablas, están pues de alguna manera tienen acceso al arte, ¿no? El arte se vuelve un poco democrático, ¿no? Sí, eso me gusta, eso me encanta. La perspectiva además que puede dar, la interpretación de la gente, ¿no? Ahora había un señor que me pedía una escultura para su edificio, y cuando le hice algo muy moderno, porque el edificio es muy moderno también, me dijo, no, yo no entiendo lo abstracto. Ajá. Y le digo, no se trata de entender, el abstracto menos, no se entiende. Claro. No es de entender, no pasa por aquí. Tienes simplemente que sensibilizarte y ver qué es lo que te dice, que a veces es la forma. Y entonces le empecé a hacer maquetas, y él decía, así, esto parece un ángel, y eso de aquí es... Y así Claro. él daba la interpretación de lo que decía. Sí parece, pero no es que tenía carita de ángel, ¿no? Simplemente eran las alas así que levantaban. Y puede ser una paloma. Entonces, ese es una parte que obviamente no converso con toda la gente que está en la calle, ¿no? Ni tampoco aquí no tenemos la cultura o la apreciación de mucho arte y menos abstracto, ¿no? Pero sí salen de todo tipo de percepciones diferentes, y de eso se trata. Esa es una educación artística, ¿no? De alguna manera, que sin querer se la hace en un público así general, ¿no? Exactamente. Ajá. Y ese es el valor de tu trabajo, porque en una vida tan agitada que tienen las personas en las urbes, ¿no? Ver una escultura te hace, digamos, pensar, contemplarla primero, tienes una relación física con la escultura, y por otro lado una relación simbólica, ¿no? Entonces es una especie de, yo lo llamo una especie de respiro de toda esa correteada que uno tiene en la ciudad, en las urbes, y cuando uno ve algo bello, realmente te llena el corazón y te el permite alma, ¿no? detener un ratito, Detenerte, ¿no? un Detenerte, ratito, es un respiro. detenerte, ¿no? Y todo. Pero es como todo, es un proceso, no sé si llamarlo educativo, pero es educativo de vista, es educativo de intuición, es como la música, ¿no? Vas escuchando, y conforme vas escuchando te va gustando más, y cuando es una buena música, pues realmente te llega al alma, ¿no? Entonces es lo mismo, es con algo. La escultura debería poderse tocar.
Exactamente. Porque es parte de lo que es el tacto. Debería poderse tocar. Ahora que si hay cosas que son más delicadas o que se arruinan o que... Sí, también, ¿no? Es un poco triste encontrarte con algunas esculturas pintarrajeadas, por ejemplo, ¿no? Es una que eso no es parte de que no hay una educación con respecto a eso, ¿no? Entonces, claro, tienen que estar ahí puestas ahí arriba o qué sé yo, ¿no? Para poderlas... Sí. Giancarla, ¿cuáles son, digamos, cuál es tu motivación más importante de levantarte todos los días para seguir creando arte? ¿Qué es lo que te mueve internamente? Es una pasión. Es una pasión, definitivamente. Es una pasión. Para cualquier artista de cualquier tipo, ¿no? Sí. Hay momentos que son más apasionados y hay momentos que cero, ¿no? O sea que no viene la musa o no viene el muso a apoyarte, ¿no? Pero hay momentos que le doy marcha, pero hasta las 3, 4 de la mañana sin parar, porque ahí está, ¿no? Es pasión. Estás en tu elemento, sí, ¿no? Sí, Estás sí, en tu sí, elemento. sí, sí. Giancarla, para finalizar nuestra conversación tan interesante y tan productiva, realmente es apasionante escucharte, porque así tu pasión sale por los ojos y eso es lo que nosotros queremos captar en este episodio de todas las personas que entrevistamos. ¿Qué le dirías, qué mensaje les darías a los jóvenes y a las mujeres y hombres que tienen ese afán artístico y que de alguna manera quisieran seguir tus pasos? Que se animen, que se atrevan. Todo arte, en todos los aspectos, sea teatro, sea danza, sea música, necesitas atrevimiento, necesitas una cierta seguridad en ti de saber que lo que haces va a salir adelante, ¿no? Obviamente todos tenemos tropiezos, todos tenemos momentos así de debilidad o lo que sea. Al principio yo no sabía que iba a ser escultora, de hecho. Y no es que tenía la meta como ser escultora. Ahora digo, bendito el día en que, o los años que me metí tan profundamente y que me dan ahora la posibilidad, primero, de vivir de ello. No hay que tenerle miedo, porque si te dedicas alma, vida y corazón con pasión, es porque eso es lo que te gusta, y lo que te gusta lo vas a hacer bien. Así es. De eso se trata. Sea lo que sea lo que escojas, ¿no? Lo que escojas hacer, hazlo con pasión, hazlo con todas las ganas y la seguridad de que va a salir adelante. Y sale. Entonces, animo a toda la gente joven que muchas veces nos tienen tildados de que de arte no se vive. Mentira. De arte se puede vivir y se puede vivir muy bien. De que necesitas meterle garra, sí, claro que sí, como todo, para ser bueno. Muchísimas gracias por ser parte de este episodio. Nos ha encantado escuchar tu voz. Esperemos que seas la inspiración para las próximas generaciones y queremos agradecerte por el trabajo tan importante que haces y que es realmente un aporte maravilloso para fortalecer el tejido social de nuestras ciudades. Te agradezco muchísimo por haber estado acá en nuestro episodio. Gracias a ti. Gracias también a ustedes por ser parte de nuestro podcast y los esperamos en nuestra próxima entrega.